Buenos días a todos y todas. Hoy voy a compartir un pequeño tutorial sobre la herramienta Classcraft, que como sabéis es una herramienta que para gamificación educativa es súper completa, tanto a nivel de clase, es decir, del manejo de la clase, como de retos y misiones, que son otros elementos que son fundamentales, ya los veremos en el módulo siguiente con respecto a los elementos y las dinámicas del juego. Os comparto mi pantalla para ir mostrando paso a paso cómo funciona Classcraft. Es interesante verlo primero como alumno, porque desde esa perspectiva podemos tener también bueno, la idea de cómo los alumnos y las alumnas están viendo, ¿no? Como veis, Classcraft, entramos a través de Google y bueno, nos registramos, como siempre, en todas las plataformas que queremos utilizar. Yo primero voy a crear una nueva clase para que veáis cómo es el proceso desde el inicio y posteriormente me voy a centrar sobre todo en la creación de la misión, que yo creo que es el gran apartado, la gran posibilidad que nos ofrece Classcraft como, digamos, alternativa de gamificación. Bueno, voy a poner aquí filosofía 1. Aquí podemos elegir hasta bachillerato, como veis, desde inicial, digamos, primaria inicial hasta el bachillerato. Igualmente yo considero que Classcraft se puede también adaptar perfectamente a la universidad y como os dije voy a probar en este semestre. Y bueno, el asunto si queremos lo ponemos y si no pues directamente no sería necesario, ¿no? No sé si aquí está filosofía, pero bueno, pongamos otros y lo dejamos así. Ok, como veis tenemos diferentes opciones desde el inicio. Tenemos, digamos, una vista previa de cómo serían los comportamientos que queremos fomentar. En este caso, fijaos que ya han hecho uno sobre distancia social. Entiendo que, lógicamente, se refiere a cuando las clases son presenciales, ¿no? Como pasa en España o en algunos otros lugares. Fijaos que hay un modelo también para aprendizaje remoto, que es precisamente el que yo utilicé para nuestra clase de gamificación. Me parece interesante. Y luego también tenemos otro que bueno, está relacionado con otras cuestiones más de relación entre alumnos. Bien, fijaos que tenemos todo esto ya construido, digamos, de manera predeterminada. Es una buena plantilla, podréis visualizar exactamente cuáles son todos los poderes, las sentencias. Recordad que los poderes es lo que pueden hacer los alumnos cuando ganan experiencia, la sentencia es lo que tienen que hacer para sobrevivir cuando pierden su vida, ¿no? Junto con su equipo. Y los comportamientos. Entonces, bueno, si partimos de uno que ya nos interese, pues evidentemente trabajo que no evitamos, ¿no? Yo voy a elegir otra vez el de aprendizaje remoto porque creo que es el más interesante hoy en día. Cuando volvamos a clases presenciales quizá puede ser este y en un momento, digamos, sin pandemia, pues podría ser quizá el de relación entre los compañeros, ¿no? Pero como digo, como siempre lo podemos nosotros luego cambiar perfectamente, no hay ningún lío y en ese sentido, pues, bueno, lo podemos modificar. Como veis, cuando yo creo una clase ya, Filosofía 1, tengo 4 pasos por realizar. En ese sentido, Classcraft es muy metódico, ¿no? Nos va mostrando cada parte. Si tenéis problemas con el inglés, sí puede ser un pequeño dificultad porque todo está en inglés, especialmente los vídeos, ¿no? Eso es una de las debes que tiene todavía esta plataforma, pero bueno, de todas maneras tiene subtítulos en inglés y se puede entender. Bien, entonces, como veis, bueno, aquí tenemos primera parte, valorar los comportamientos. Como veis, nos dice, ¿no? Puede añadir comportamientos personalizados después de empezar a jugar, pero aquí ya nos dice cuáles serían los premios, en este caso de experiencia, que tendrían los alumnos por cada cuestión que hicieran. Aquí son los comportamientos negativos, que evidentemente se pueden modificar también. Podemos crear más, podemos borrar los que no nos interesen, podemos modificar los puntos de vida que quitan, etc. Y bueno, y luego esto son las sentencias. Recordad que cuando se pierde la vida se llega a una sentencia. Entonces, fijaos que, por ejemplo, si es por mal comportamiento en secundaria o en primaria, escribe una felicitación a un compañero de clase con el que hayas tenido un conflicto. Bueno, de esa manera recuperarían vida y podrían continuar jugando, ¿no? Fijaos que también hay fijaos cómo funciona el azar, ¿no? En este caso, la gamificación, recordad que el azar era importante en ciertas ocasiones para precisamente evitar que, bueno, hubiera una ligazón permanente, ¿no? Entre lo que hago y la recompensa que voy a obtener. En este caso, imaginaos que me sentencian y para resolver la sentencia es nada, ¿no? Bueno, en ese sentido me salvaría rápidamente. La podemos borrar también o la podemos modificar como todas, ¿no? Bueno, como veis, rapidísimo, ya he terminado el primer punto. Luego están los poderes,
que como sabemos también se pueden modificar, pero bueno, en principio serían los estándares y yo creo que están bastante bien. Recordad que al principio podemos acceder a uno o dos de estos poderes y conforme ganamos experiencia podemos acceder al resto de poderes, ¿no? Como veis, los guerreros, recordad que tienen mucha más vida y en sus poderes lo que más hacen sobre todo es proteger, hacer emboscadas, contraatacar. Entonces, fijaos que son interesantes también las opciones que tienen como poderes. Luego tenemos los sanadores, esto ya lo habéis visto vosotros en el documento que yo os mandé, que lo que hacen fundamentalmente es curar, resucitar, etcétera, a sus compañeros y compañeras. Y los magos, que son los que más poder tienen realmente, pero menos vida. O sea, esa sería un poco la contraparte, ¿no? Pero que tienen una gran capacidad también para hacer diferentes cuestiones en el juego. Ok, luego vamos a asignar alumnos. Tenéis dos posibilidades, añadir a través de una clase de Google Classroom, por ejemplo, o podemos crear directamente los alumnos, ¿no? Podemos copiarlo y pegarlo de un Word o podemos crearlo manualmente. Una vez que hemos creado las cuentas, ¿no? Voy a crear un par de ellos. Bien, ahí lo dejamos. Una vez que hemos creado las cuentas, podemos directamente crear los equipos, pero yo creo que es mucho más divertido crearlos en clase, ¿no? Esto evidentemente ya depende. Hay cosas que podemos hacer asincrónicamente, cosas que debemos o podemos hacer sincrónicamente. Entonces es mucho más interesante, pienso yo, por ejemplo, crear los equipos en la clase de manera sincrónica, en videoconferencia o directamente en el aula, que crearlos yo personalmente. Pero bueno, en algún momento también puede ser interesante que el profesor los cree de manera autónoma, ¿no? Eso ya depende del profesor. Y fijaos que ya directamente me sale aquí una llave. Todavía no me deja jugar, en ese sentido es bastante onboarding, es decir, permite que el docente en este caso se integre dentro del sistema. Y bueno, aquí es cómo se prepara. Descargamos las reglas. Recordad que estas reglas yo las mandé a vosotros, las mandé en PDF, tal y como pude descargarlas del sistema. Son reglas básicas para que los alumnos y las alumnas sepan en qué plataforma están entrando. Entonces es interesante que las descarguemos y las mandemos. El pacto de los héroes, que a mí me parece que sobre todo tiene interés en nivel presencial, ¿no? Que lo firmen, que pongan una fecha, porque recordad que la gamificación siempre debe ser voluntaria. Entonces, si algún alumno o alumna no quisiera participar, tiene todo el derecho a no hacerlo, ¿no? Y luego tenemos también, en este caso, los códigos de alumno. Como veis, de nuevo se me sale directamente para descargar. Yo lo que hice fue descargarlos todos así juntos, ¿no? Uno detrás de otro. Como veis, en este sentido yo creo que está pensado para la clase presencial. Entonces, el profesor se lo imprime y se lo da a cada alumno en clase. Como ahora mismo no puede ser así, yo lo que hice fue descargarlo entero y luego lo fui cortando, ¿no? Cada página en un documento diferente para que cada alumno tuviera su código de alumno, el código de clase, incluso el código parental, ¿no? Eso permite involucrar también a la familia dentro de todo el sistema. Bueno, entonces, como veis, es realmente intuitivo. Hasta este momento creo que no hay ninguna dificultad y, bueno, ya estamos para presentar a los alumnos. Dificultades, de nuevo. Bueno, hasta tenemos en catalán, bueno, este sí lo tenemos en español de Latinoamérica, pero este vídeo, por ejemplo, no está en YouTube, por ejemplo. Entonces, tendríamos que enseñarle específicamente este. Por eso sería interesante ya mostrárselo de manera sincrónica, ¿no? Porque en este caso, como digo, sí tiene los pequeños subtítulos, pero si no, nosotros directamente se lo podemos explicar. Yo creo que no tiene mayor dificultad. Aquí sí está. Muy bien, continuamos y ya podemos jugar, ¿de acuerdo? Lo interesante es, o bien como hicimos con la clase de gamificación, que vosotros ya decidáis inicialmente vuestro personaje, etcétera, o que, bueno, en clase presencialmente lo hiciéramos. Como veis, mi alumno ahora mismo no aparece ni su avatar, ni tampoco su equipo. Por eso yo creo que ya no tiene sentido que continúe aquí, porque esto lo debemos hacer, yo creo, en clase, que elijan su tipo de jugador, que sepan también cómo va a funcionar. Podemos hacer los equipos primero y luego que ellos elijan también el tipo de jugador que quieren. Y a partir de ahí, pues ya estaríamos como estamos en la clase de gamificación, ¿no? Entonces prefiero abrir esta, porque ya sabemos que tenemos los diferentes jugadores. Habéis seguido jugando desde el jueves que hicimos esa introducción en la misión. Todavía nadie ha terminado completamente el juego de la misión que os creé, pero bueno, algunos ya están en la fase final y tenéis hasta el domingo para terminarlo, hasta hoy por la noche, ¿no?
Ok, quizá ponga un poco más de tiempo de todas maneras. Como veis, los puntos de vida son diferentes, los puntos de poderes también son diferentes y la experiencia también se ha ido actualizando automáticamente, ¿no? Esa quizá es una de las cuestiones interesantes. Aquí abajo están los poderes, entonces, como veis, todavía solo tenéis un poder, pero conforme vais ganando experiencia, vais subiendo de nivel y de esa manera adquirís más poderes. Aquí tendríamos entonces la experiencia y aquí teníamos las monedas de oro. Las monedas de oro sirven para, por ejemplo, personalizar el avatar, pero esa es una de las características que tiene la versión premium, que es de pago, creo que vale como $10 al mes. Si vosotros convencéis a vuestra institución para que lo financie, pues desde luego yo creo que sería una buena inversión, pero eso de todas maneras tampoco es imprescindible porque, como vemos, tenemos muchas funcionalidades sin necesidad de bueno, tener esa versión premium. Como veis, tenemos básicamente para cada jugador un más y un menos, ¿no? Yo podría directamente recompensar con una de estas recompensas a Zlatan por una cuestión, o podría crearla automáticamente. Imaginaos que sobre la marcha hay algo interesante que hace o que considero que debe premiarse, entonces directamente lo puedo crear. Esto permite también que no todo esté visto, ¿no? Es decir, no es que yo le ayudar a otro alumno, voy a ayudarlo para que me den los puntos, no. Puede ser en otra circunstancia también que yo cree, digamos, una recompensa directamente sobre la marcha para premiar una actitud positiva o algo que quiera en la clase. También tenemos las cuestiones negativas, ser grosero con un compañero, mostrar poca participación, rendirse ante un problema técnico o crearla automáticamente, ¿no? Con los puntos que nosotros consideremos. Como veis, no son muy altos los puntos de vida que se restan porque los magos especialmente tienen solo 30, es decir, si nosotros quitamos 30 de una vez, pues podemos matar a un mago solo con una penalización. La idea evidentemente es que no sea punitivo, sino más bien que bueno, el alumnado pues reconduzca las situaciones en las cuales, pues, por ejemplo, puede perder vida. La vida se regenera automáticamente conforme pasan los días si no tienen puntos negativos. Y bueno, esto sería básicamente el nivel de, digamos, de lo básico, ¿no? Tenemos los poderes, tenemos las sentencias, los alumnos pueden ejecutarla en cualquier momento. Evidentemente, nosotros tenemos que manejar esos poderes o esas cuestiones para que no haya algo que nosotros no consideremos. Recordad que, por ejemplo, una era saltarse una pregunta de un cuestionario, a lo mejor nosotros como docentes no nos interesa, entonces ese poder pues lo podemos modificar. Tenemos los equipos, que como sabéis ya los creamos aquí directamente, las Marías, los Players y los Quten, y bueno, la lista de clase con sus puntos de vida, sus puntos de poder y sus puntos de experiencia. A ver, esto está pensado también, tenemos que entenderlo para un semestre completo, ¿no? Para un curso escolar. Entonces, en ese sentido, la evolución en el juego está pensada para que bueno, no se consigan las cosas muy rápido ni se evolucione demasiado rápido. Nosotros en 1 o 2 semanas pues no vamos a tener ese desarrollo que sí vais a tener evidentemente en vuestras clases. Recordad que aquí tenemos las herramientas de clase, no las tenemos todas tampoco, esa es otra de las limitaciones de la versión gratuita, pero tenemos bastantes, ¿no? Recordad que teníamos la rueda del destino, que podíamos elegir un equipo o un jugador al azar, entonces yo podría hacerle la pregunta ya directamente a Zlatan si veo que, por ejemplo, la gente no participa, los alumnos no participan, le podría dar puntos positivos, puntos negativos. Los jinetes, que son eventos aleatorios, recordad que también era muy interesante, con esto hicimos la broma o el chiste, ¿no? Otra pequeña dificultad que está en inglés, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que se puede entender, ¿no? No creo que sea excesivamente difícil, pero bueno, si no dominamos el inglés o no nos sentimos cómodos, pues directamente podemos evitar esta parte. Tenemos también aquí una cuestión que es súper interesante, ¿no? Es decir, si nuestro alumnado sube el nivel del volumen por encima de unos decibelios concretos, son penalizados todos. Y si no lo sube, es decir, si están en silencio durante el tiempo que nosotros, por ejemplo, les mandamos a hacer una tarea individual, consiguen una recompensa. Y funciona con el micrófono del ordenador. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante porque ellos saben, están viendo cómo suben los decibelios y en ese sentido saben que si hablan demasiado fuerte, pues van a ser penalizados, ¿no? Bueno, tenemos también la batalla de jefes, que eran súper interesantes, que nos permiten hacer, digamos, luchas entre un boss y un alumno en concreto a través de preguntas, aunque evidentemente tenemos que crear esos niveles. Y luego también tenemos aquí, bueno, en este caso, una parte de felicitaciones, que bueno, no hay ahora mismo, pero que se pueden crear y un alumno puede felicitar, por ejemplo, a un compañero.
Bueno, vamos a las misiones, que realmente es la cosa más interesante, creo yo. Aquí está la misión que yo creé, pero para mostraros cómo funciona, voy a crear una nueva, ¿de acuerdo? Entonces le doy aquí a este más, me dice añadir misión, y la voy a crear, por ejemplo, en este mundo. Ok. El mapa, como veis, es totalmente personalizable. Yo puedo elegir, por ejemplo, esta que parece como una gruta. Ok, tengo que ponerle un nombre. Bueno, ahora mismo obviamente no estoy muy inspirado, pero bueno, básicamente ese es el modelo, ¿no? Nosotros es interesante, como sabéis, que pensemos muy bien la narrativa, que tengamos ya pensado desde el inicio, quizás a través de una encuesta inicial o hablando con nuestros alumnos, cuáles son las cuestiones que les interesan. Por ejemplo, yo para gamificar Sericosmos le voy a pasar primero un formulario en el cual le voy a preguntar cuáles son sus series favoritas, cuáles son sus películas favoritas, sus libros de literatura favoritos, es decir, voy a intentar hacer como un rastreo para ver cuáles son sus intereses realmente, qué deporte le gusta, no sé, tener una idea genérica de cuáles son los intereses más significativos de ellos para intentar, de alguna forma, ¿no? Coger ideas y hacer el sistema de gamificación en torno a una narrativa concreta, ¿no? Como sabéis, yo en este caso trabajé fundamentalmente con Star Wars, pero podríamos usar, evidentemente, cualquier otro tipo y dependiendo del nivel, pues claramente cambiaría también ese interés y cambiaría también la cuestión que nosotros debemos, digamos, narrar, ¿no? Bueno, yo estoy mirando este mapa, la verdad que es la primera vez que lo veo. Debemos elegir un punto para iniciar, ¿no? Podríamos empezar por arriba, hacia abajo, podríamos empezar por abajo, hacia arriba. Bueno, vamos a crear un punto por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya debemos introducir la misión. No lo voy a hacer ahora, no voy a crear la historia ficticia ahora, pero bueno, básicamente aquí tampoco tiene que ser excesivo texto, ¿no? Debería ser en torno a un párrafo o así, podemos subir imágenes, podemos subir archivos, directamente pues aquí podemos decir y vamos a pensar que estamos en un laboratorio secreto del imperio y debemos escapar de ese laboratorio para sobrevivir, ¿no? Ok, eso se me acaba de ocurrir ahora mismo viendo el mapa, pero como veis, en realidad los mapas son bastante intuitivos, son curiosos, o sea, llaman la atención, es más bien un mundo fantasioso, pero en ese sentido yo creo que pueden dar mucho juego, ¿no? Aquí ya, como veis, tendríamos nuestra introducción. Si me acerco, quizá lo vamos a ver mejor, a ver. Entonces tendríamos aquí nuestra introducción. ¿De acuerdo? Hemos conseguido ya algo, digamos, y debemos huir, ¿no? Pensemos que para salir de este laberinto, primero deberíamos llegar a este punto. Entonces yo creo un nuevo objetivo, ¿de acuerdo? Y lo ubico en este punto. Y fijaos que tenemos ya varias opciones, ¿no? Básicamente tenemos la opción de tarea y la opción de formulario, ¿no? Porque tarea de Google Classroom, a no ser que utilicéis Google Classroom, no tiene sentido. Y fin de la misión es únicamente la última misión. Entonces aquí vamos a poner el robo del rubí imperial. Vamos a considerar que lo interesante de esta misión es coger el rubí y lograr escapar de ese espacio, ¿no? Y bueno, podemos crear, por ejemplo, para empezar, una tarea. Yo creo que sí es interesante empezar por una tarea que sea sincrónica para ya introducir a los alumnos, ya han hecho la introducción, ya pasan rápidamente de esa parte y llegan a la historia con una tarea que en principio yo creo que podría ser un debate, como ya hicimos la otra vez, es decir, que involucre al resto de alumnos y alumnas. Bueno, en este caso estamos hablando de filosofía, entonces podríamos considerar, por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre ahora... se me acaba de ocurrir esta idea, ¿no? Aunque bueno, aquí, esperad, aquí sería un poco la cuestión. Vamos, la narrativa, ¿no? Entonces vamos a quitar esto. Vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Esto habría que desarrollarlo un poquito más. Cuanto más lo desarrollemos, pues mejor, evidentemente. Vamos a dejarlo así para, en la tarea específicamente, construir la idea de la filosofía. Y aquí ya pondríamos la tarea, ¿no?
cita al menos a uno de los filósofos anteriores a Aristóteles. Entonces, en este sentido, bueno, pensemos que tenemos 4 o 5 grupos, ¿no? Entonces, bueno, podrían hablar de Platón, Sócrates, los presocráticos, etcétera, ¿no? Y podemos introducirlo a través de un debate. Como veis, podemos hacer que se habiliten tareas para subirla aquí mismo o que se haga un debate en clase. Entonces, el progreso también implica si le vamos a dar una recompensa o no. Y si también el progreso es ritmo personal o no. Es decir, si esto lo vamos a hacer solo sincrónicamente, pues no le damos progreso ritmo personal. Eso implica que el profesor es el que tiene que dar el tic, ¿no? De que han pasado ese nivel. Y como esta es una prueba muy básica, ¿no? Pues vamos a ponerle, por ejemplo, 50 puntos de experiencia. No podemos darle monedas de oro porque esa es una versión premium, ¿no? Siempre, obviamente, estas plataformas que son gratuitas, pero tienen versión premium, tienen estas pequeñas limitaciones. Ok, una vez que ya hemos creado esa tarea, como veis, básicamente en el momento que ellos roban el rubí, porque han acertado, digamos, a decir a uno de los filósofos anteriores a Aristóteles, pues nosotros ya continuamos la misión. Entonces, fijaos, yo conecto los objetivos, conecto introducción. A ver, perdón. Eso, no puedo pinchar, tengo que arrastrar. Ok. Exactamente. Entonces, desde la introducción van automáticamente al robo del rubí imperial. Y ahora vamos a hacer 2 posibilidades, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la posibilidad de que lleguen directamente acá o de que lleguen aquí, ¿no? Esta es la otra cuestión que nos interesa, yo creo, de este juego, y es que nos permite hacer diferentes vías. Con diferentes posibilidades también. Por ejemplo, yo puedo considerar a partir de aquí que cuando acierten esta, lleguen a una prueba acá al objetivo, ¿de acuerdo? Llegan a esta escalera. Y aquí ya puedo, por ejemplo, poner un cuestionario de Google. Esto es lo que nos permite hacer un pequeño test, ¿de acuerdo? Entonces vamos otra vez a la cuestión de las preguntas y las respuestas, pero bueno, en este sentido yo creo que puede ser interesante porque podemos ir compaginando tareas que pueden ser creativas, que pueden ser de interpretación, por ejemplo, en clase, juegos de rol, y podemos introducir también preguntas y respuestas clásicas que siempre nos hablan muchas veces de las problemáticas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner la teoría de las ideas, ¿de acuerdo? Entonces creo un formulario. No lo voy a hacer en profundidad, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, para continuar con la narrativa, ¿no? Okay. Y de nuevo, pues podemos crear la tarea. En este caso, como veis, directamente me lleva a Google Forms, ¿no? Los formularios de Google. Entonces, en este sentido, yo no puedo seleccionar sin más un formulario si no lo tengo creado antes. Tengo que irme necesariamente a Google Drive. Necesitáis una cuenta de Google y tener Google Drive. Yo tengo aquí mi carpeta de gamificación. Como veis, aquí está la grieta del destino y la guarida del Mood Home, que están relacionados con el otro, digamos, misión que ya hicimos. Entonces voy a crear un nuevo formulario de Google. Y primero lo tenemos que, bueno, construir, ¿no? En la configuración damos recopilar direcciones, podría limitar a una respuesta también, ¿de acuerdo? Y luego me puedo ir a parte de cuestionario y decir convertir en un cuestionario. ¿De acuerdo? Es fundamental convertirlo en cuestionario porque de esa manera me permite crear este juego de aciertos y errores, ¿no? Ok, entonces tenemos que pongan su dirección de correo y posteriormente pues ya empezamos, ¿no? Por ejemplo, podemos crear un tipo test con varias opciones directamente, que yo creo que sería la cuestión más importante en este caso, ¿no? Porque nos permite poner las opciones que nosotros queramos, puede ser verdadero o falso, y podemos también pues, configurar cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Ok, y entonces opción 1 podemos decir es verdadero, y la opción 2 pues podemos decir falso, evidentemente. Ok, y ahora como veis aquí es clave de respuestas. ¿Cuál es la clave de respuesta? Pues que es verdadero.
y le damos, por ejemplo, un punto o los puntos que nosotros queramos. Listo, ya está, ya tenemos preconfigurada la primera. Una vez que tenemos esta, podemos darle este más, añadimos una respuesta. Bueno, no vamos a poner otra de verdadero y falso, ¿no? A ver. El mundo suprasensible es, por ejemplo, y aquí decimos. Aquí podemos decir... Ok, un poco abstracta la respuesta, pero podríamos hacerlo de esa manera, ¿no? Y crear algún otro también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual clave de respuesta, pues evidentemente sería esta. Y además, como consideramos que esta pregunta es mucho más compleja, pues le vamos a dar 2 puntos. Y no voy a continuar porque podríamos continuar indefinidamente, ¿no? Esta quizá es una de las grandes ventajas. Podemos crear test con 5, 10. A ver, tampoco nos pasemos porque recordad que esto es un sistema gamificado que en realidad es una cuestión lúdica, ¿no? Pero nos sirve para repasar en este caso, ¿no? Aquí le voy a llamar teoría de la idea para luego poder verlo fácilmente, ¿de acuerdo? Cuando se guardan todos los cambios en Google Drive, pues ya directamente pues, podríamos considerar que este formulario está completo. Entonces nos vamos a nuestra clase de Classcraft, seleccionamos el formulario, automáticamente nos va a configurar, como veis, nos va a llegar a nuestro Google Drive, en este caso sería teoría de las ideas, no os confundáis con otro, lo seleccionamos, y aquí dice, selecciona tu documento de respuesta, selecciona la hoja de cálculo. Entonces necesitamos construir también esa hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos vamos a respuestas, como veis aquí, tenemos este símbolo que es crear hoja de cálculo. Entonces creamos una hoja de cálculo con el nombre exactamente igual y ya se nos abre automáticamente. Una pequeña dificultad, que tenemos que modificar esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que poner address, ¿de acuerdo? Como la dirección, y aquí tenemos que poner score. Si no modificamos esto, no funciona. Y os aseguro que no funciona porque ya lo he comprobado. De hecho, no nos va a dejar subirlo a Classcraft. Entonces, estas dos cosas, por ejemplo, son una cuestión fundamental que debemos modificar antes de seleccionar la hoja de cálculo. Cuando le damos, como veis, ya automáticamente también se nos abre, la seleccionamos y me ha fallado. Ok, seguramente es un problema de spelling. Me he equivocado con... probablemente con alguna... hay que poner email address, ¿de acuerdo? Ese es el error. Como veis, se me había olvidado que había que poner email antes. Y con ese mínimo error, pues ya no funciona, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo podemos solucionar rápidamente. Volvemos a seleccionar la hoja de cálculo y ahora sí me la va a cargar. Ok, ya están cargadas, como veis, tanto el formulario como el documento de respuestas. Entonces, aquí le decimos cuál es el grado de aprobado. Bueno, como son 3 puntos, vamos a decir que si tienen 1, ya pasa, ¿de acuerdo? De aprobado. Esto lo que nos permite es el progreso, es decir, que puedan ir directamente, por ejemplo, a una misión superior o que tengan que ir a una misión intermedia, donde podemos hacerle quizás más preguntas sobre la propia teoría de las ideas. Podría ser una solución, ¿no? Como esto ya es bastante más complejo, pues le vamos a dar 150 puntos de experiencia y además marcamos progreso a ritmo personal, porque cuando cada uno termine el formulario va a pasar automáticamente a la siguiente misión, o sea, al siguiente objetivo, sin necesidad de que el profesor haga nada, ¿de acuerdo? Ok, guardamos y ya tenemos, como veis, creada tanto la introducción como el primer punto, como un segundo punto. Ok, estamos aquí ya en la teoría de las ideas, entonces podemos decir que el alumno vaya directamente aquí o que tenga que pasar por aquí, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de que no tengan ni siquiera una respuesta correcta.
Entonces, marcamos acá, a ver, teoría de las ideas 2, y creamos de nuevo un formulario, ¿de acuerdo? No lo voy a crear, ¿de acuerdo? Para no perder más tiempo, porque yo creo que ya es evidente. Voy a simplemente colocar alguna cosa al azar, ¿de acuerdo? No voy a darle más vueltas, ¿no? Voy a seleccionar el mismo formulario, ¿de acuerdo? Para ir rápido, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente cómo sería la dinámica. Pues aquí podríamos poner preguntas más fáciles, por ejemplo, o podríamos poner simplemente una batería más amplia para que ahora quizás sí, con un grado mayor digamos, de aprobado, pues tengan la posibilidad de pasar, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir que el grado de aprobado es 2, siendo el mismo formulario, ¿no? Ok, el punto de experiencia, pues, podemos ponerle un poco menos, ¿no? Porque evidentemente es como la segunda oportunidad, y creamos automáticamente otra tarea aquí arriba con otro formulario que le vamos a poner ya, por ejemplo, ya vamos a la ética aristotélica, por ejemplo. Bueno, esto obviamente es todo absolutamente personalizable, no le voy a dar más vueltas. De hecho, no voy a crear ya más formularios, lógicamente, pero esto funciona de esa manera. Le voy a poner otra vez la misma, ¿de acuerdo? Pero esto se entiende que es el trabajo realmente que nosotros vamos a hacer, ¿no? Le vamos a dar 200 puntos de experiencia. La idea es que obviamente vayamos ascendiendo con el paso de las tareas. Y ahora sí, lo más interesante de esto es que yo puedo ligar esta teoría de las ideas con este punto, ¿de acuerdo? En el caso de que falle, solo en el caso de que falle, ¿de acuerdo? Y en el caso de que acierten, conecto con la ética aristotélica directamente. Y la teoría de las ideas 2 la puedo conectar con la teoría ética aristotélica, acierten o fallen, o solo si aciertan, ¿no? Claro, siempre tenemos que darle otra posibilidad de camino, ¿no? Entonces, en este caso, pongamos acierten o fallen, ¿no? Y aquí también habría que marcar acierten o fallen. Y luego, pues, directamente ya en la parte más alta, quizá, ya me voy a saltar un poco de mapa, ¿no? Ya llegamos aquí arriba con un nuevo objetivo que sí le marcaríamos final de la misión. ¿De acuerdo? Okay. Y le damos a fin de la misión. Entonces creamos una historia final para concluir la misión y le damos unos puntos de experiencia también por haber terminado, ¿no? Seamos inclusivos. Ok, y siguiente. Guardamos y evidentemente de nuevo tenemos que conectar a lo de abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo. Ya tenemos la misión completa. Ahora mismo no es visible para los alumnos, pero automáticamente le podemos dar a mostrar misión. Si nosotros lo vamos a hacer sincrónicamente y los alumnos ya han estado entrando en la plataforma, es mejor hacerlo en el momento en el cual nosotros queramos comenzar, ¿no? Yo creo que sí es interesante comenzarlo sincrónicamente, en clase, sea presencial o virtual, y hacer la introducción juntos, hacer el primer debate juntos, y luego pues el resto del juego, pues que cada uno, según su tiempo o su interés, lo haga en un momento determinado, ¿no? Ok, entonces ya lo tenemos abierto, lo podemos compartir, etcétera, ¿no? Bueno, esta misión dice que no se puede por los cuestionarios. Ok, perfecto, porque no se... Ok, entonces fijaos, esta limitación yo tampoco la conocía, tenemos 6 objetivos o menos. Pues perfecto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues ya está, no hay ningún problema en ese sentido. Sabemos que tendríamos que crear más misiones en el caso de que queramos poner más preguntas. Ok, bueno, esta sería la cuestión. Os quiero mostrar también cómo se ve vuestra misión, la que habéis jugado hasta este momento. Como profesor, o sea, fijaos que aquí está la batalla definitiva, pero que aquí está que la fuerza os acompañe, ¿no? Entonces, si entro el que la fuerza acompañe, 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, justo le hice de 5, parece que es mejor para que no dé problema. Si yo le doy a cualquier punto, por ejemplo a este, ya me sale que todos lo pasaron, ¿no? De hecho, yo los tics, estos los puse yo. Nosotros tenemos aquí la historia también, etcétera, ¿no? Y en la escalada mortal también tenemos todos los tics,
está el debate, los que escribisteis lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Puedo dar puntos también de experiencia si lo considero, pero bueno, lo que hice fue dar los pasos a la grieta del destino, que sería el siguiente punto, ¿no? Si voy a la grieta del destino, sé que Zlata tuvo 5 de 5 y que Erika pues también ha pasado porque tiene 3 de 5, ¿no? Entonces las dos van a ir directamente a la batalla final, que todavía no ha hecho nadie, y como nadie ha tenido menos de 3, nadie ha ido todavía a la guarida del Mudhorn. Así que, bueno, esa sería un poco la cuestión. Vosotros sabéis entonces cuáles son también los errores de vuestros compañeros, de vuestros alumnos, perdón, cuál es su resultado y, bueno, quiénes han completado la tarea. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque yo creo que ya tenemos una visión suficientemente amplia de Classcraft. Espero que la utilicéis porque yo creo que es súper útil y muy interesante y además yo creo que va a motivar muchísimo a los alumnos y las alumnas. Podéis utilizar las misiones no solo para preguntas y respuestas, sino también con cuestiones creativas. Cuando estamos en presencial, pues eso podríamos hacer que una tarea sea un debate y ese debate pues asuman ciertos roles o que hagan diferentes tareas también creativas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en que tengan que dibujar una cuestión concreta, sea filosófica, sea histórica, sea de lengua, por ejemplo, en lengua o en inglés podría ser interesante, ¿no? Decirle un concepto y que ellos tengan que dibujarlo. O, bueno, dictados de dibujo que también se hacen, o dictados tradicionales, en fin. Ya sería un poco la creatividad, ¿no? Pero nos permite las dos vías, tanto que ellos sigan su camino solos y vayan haciendo los formularios, como que pudiéramos hacer sincrónicamente diferentes actividades, o incluso podrían hacer un vídeo, ¿no? Ahora que estamos confinados, con ese contenido, sea en Flipgrid o sea en alguna otra plataforma que, bueno, ya estamos conociendo. Así que, bueno, si tenéis más dudas, las resolvemos, tanto en los comentarios aquí en YouTube como en el aula. Un saludo y nos vemos el martes.